perdón, termino rozando. Todo lo que hemos hecho en la primera parte va a ser igual acá. Pero este ya para la máquina de corriente alterna, de anillo rozante. ¿Quiénes tienen anillo rozante? La máquina simple. ¿De acuerdo? ¿Cómo aquí está corriente continua al rotor? A través de anillo rozante. Tiene el motor que el rotor de vanado. El rotor tiene tres fases, están justificadas, salen a través de tres resistencias de cortocircuito a través del anillo rozante. Es una máquina de corriente alterna. La del conmutador fue una máquina de corriente continua. Miren, esta es la antesala para estudiar la máquina síncrona de frente. Si ustedes captan bien esto, la máquina síncrona va a ser más fácil. ¿Claro? Esto es como si fuera una máquina síncrona, pero de dos fases, máquina bifásica. Y acá vamos a hablar un poco de modificación bifásica, por otros medios para ustedes. ¿Ya? Estamos más acostumbrados a lo trifásico. La máquina MGAR es la herramienta que se usará para definir matemáticamente a todas las máquinas de Orlando, la máquina de corriente alterna. Tiene la siguiente característica, esto, todo de bandado tiene el mismo número de vueltas, eso no es real, es ideal, así de empieza, para hacer más fácil el estudio de la máquina síncrona. Ya, eso es supuesto, ¿no? Todos los devanados tienen el mismo número, tanto el rotor como el rotor. Pero eso no es real. Cuando llegamos a la máquina síncrona, ahí vamos a ver lo real, ¿no? Pero este me sirve para facilitar más el enfoque que pueda plantear. Es de dos polos el rotor. Y tiene salir sin el rotor. Igual que la máquina síncrona trifásica, de polos lisos y de polos A. Pero en lugar de tener tres devandados desfasados 120 grados eléctricos en el espacio, tiene doble desfasados pi medio. En el rotor también tenemos dos devandados en cuadratura, BD y BQ. ¿Recuerda la máquina anterior? ¿De acuerdo? El BQ estaba en el rotor, ¿cierto? Pero ahora, ahí está el rotor. Son devanados, igualito como en la máquina anterior. Vamos a desarrollarla, ¿de acuerdo? Lo mismo, el mismo concepto, son bobinados, cómo captura las implicancias. Pero esta parte es más interesante, pero sobre todo puede incidir, ¿para qué empecé con la máquina de computador? ¿Por qué esta máquina la voy a transformar en una máquina de computador? Y si esta máquina la transforma en una máquina de computador, igual va a ser para la máquina síncrona de fácil, pero ya va a ser más fácil ya, ¿de acuerdo? Entonces, la máquina de computador, la reconocida sobre ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes lineales, puedo aplicar la placa. En cambio, esta máquina y la máquina que viene la máquina síncrona trifásica no son así, ¿de acuerdo? Ustedes han visto que en la máquina anterior todos los coeficientes son constantes, ¿no es cierto? En esta parte van a ver que no es así. Pero continuamos, ¿ya? Ahí está. ¿Cuáles son los parámetros? Igualito, como son bobinas, tiene resistencia, inductancia propia y inductancia múltiple. La inductancia propia tiene dos componentes, el magnetizante y el dispersión. Igualito ve que la primera parte, no puede ser de otra manera. Dice, la resistencia de cada devanado de la máquina, ¿ve? Alfa y beta son del estator, son iguales a la reservada. En el rotor, R y R son diferentes, ¿ya? Ahí está. Muy bien, listo, continuamos. Inductancia propia, ¿ve? Lo que les pregunté en el examen, ¿no? Para el cálculo de los parámetros tiene un procedimiento similar al anterior. Excitando, por ejemplo, quiero dar inductancia primero magnetizante, el devanado alfa. Le aplico súbitamente una tensión, ¿de acuerdo? Instantánea, aparece una corriente y alfa. La inductancia propia magnetizante depende de la posición del rotor. ¿Ves? Mira, ahora parece que la inductancia ya no es constante, va a ser variable, será. Va a depender de la presión del rotor y hay dos posiciones extremas. Miren acá. Entonces acá, miren, dice, va a depender de quién. Cuando el eje D coincide con el eje 1S, vamos a ver acá. Ahí está. Acá tenemos el eje D. Cuando el eje D coincide con el eje S, es una posición. Cuando este coincide con el mismo beta, es otra. Entonces la inductancia va a depender de esta protesta. ¿De acuerdo? Ya no va a ser constante. Entonces me voy a enfrentar a un gran problema, ¿cierto? Ahí está.
Vale. Ahí tienen ustedes, miren. Ahí está, el eje D. Acá tengo, miren, el llamado alfa. Acá tengo el eje 1 alfa y también el eje estatórico, ¿verdad? Entonces el rotorio está abajo aquí. Ahí está. Ahí acá está el llamado 1. Miren, el ángulo teta, el eje D coincide con L. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Entonces el ángulo teta es igual a 0 grados, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice? Cuando el ángulo está en la siguiente posición. Cuando está en 0 o pi, puede estar ahí o puede estar al otro lado. El otro, cuando coincide con esto, acá tengo el llamado Q, acá tengo el alfa, acá tengo el llamado beta, ¿no? Beta, y ahora tengo esto. Ahí está. ¿De acuerdo? Cuando le van a meter el eje D coincide, el eje D coincide con el eje magnético 1S, en θ igual a 0 pi medio, entre que está acá, ¿cierto? Y el otro, cuando el eje Q coincide con el eje magnético 1S, θ más menos pi medio. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. O sea, puede estar ahí o puede estar a la vuelta, ¿no es cierto? O sea, coincide, ¿no? Ya. Igualito, miren. Si ustedes ven acá, miren, hay dos entrehierros, ¿no? Un entrehierro en el eje directo y un entrehierro en el eje cuadratura. Entonces, lo que hicimos en la primera parte, hicimos un corte y hacemos un desarrollo anular del rotor y el estator. La máquina, como si le tiraran, ¿no? Ahí está. Miren que el estator y el rotor es de fuego saliente, ¿no? Tiene diferentes entrehierros. Ahí está, estator, listo, el rotor. Ahí está el eje directo, el entrehierro es pequeño. ¿Ya? Entonces, aplicamos una tensión al devanado de, en este caso, al devanado alfa. Ahí está, alfa. Se pone igualito, ¿eh? La fuerza automotriz no depende del entrehierro, la que depende es el B, ¿no? Vea que es igual. B es igual. Un sucero por F entre F. Si este es pequeño, el B es grande, ¿no? Entonces mira acá. Arriba, el entrehierro es pequeño. Entonces, este es F, el B es tigre. Pero en esta parte donde está el rotor y el estator, el entrehierro es más grande. Por lo tanto, el campo, miren, disminuye. Entonces, eso es lo real. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? Aplicamos Fourier y nos quedamos con esto, con la componente fundamental. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Despreciamos los armónicos. ¿No? Igual lo que hemos dicho en este video. Lo que pasa es que ahora el número de vuelta es NS bifásico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Todos los devannados tienen el mismo número de vueltas. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, miren, tenemos B. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos? Lo que hicimos fue, ya tengo B, calculador de flujo, ¿no es cierto? Es la integral de B por diferencial de S, ¿no es cierto? Igualito como hemos hecho. ¿Ya? ¿Se acuerdan? El B que hayamos acá, el diferencial de S, todas esas cositas, ¿no? Entonces, miren lo que tenemos ahora. Entonces, miren, ahí tenemos. ¿No? Ya, entonces, miren ya, entonces, eso de arriba es de flujo. Si yo divido este flujo entre la corriente y alfa, ¿qué me da? Me da, acá tenemos flujo, y ahora acá tenemos que dividir ese cuadrado, ahí acá no, acá, y alfa pasa para allá, flujo entre corriente sale
Esto que está la vez, el nudo de vuelta salpulamos por la conductancia, ¿no? Ahí está, en el eje directo. ¿Ya? Entonces, muy bien, y acá tenemos la inductancia para posiciones extremas, ¿no? Cuando coincide, ¿no? Con el eje derecho y cuando coincide con el eje cuadratura y tal. Y cuando es igual a 0 se va a llamar LA leve, ¿de acuerdo? Constante, ¿no? Ojo, ¿ya? Muy bien, ahí está. El flujo concatenado y tal. Me interesa esto de acá. Ya, ahora sí, ya tengo el magnetizante. ¿Ya? Es lo mismo, jóvenes, que la parte de la máquina del computador. Ya, entonces, en t igual a 0 se va a llamar L a sub d, ¿de acuerdo? Entonces, en t igual a 0, la inductancia se llama L a d y es igual al flujo concatenado propio entre la corriente y alfa. ¿Ya? Para posiciones extremas. Ahora miren, vamos a ver cuando el eje Q coincide con el eje magnético, el 1S, ahí está el eje Q, cuando coincide con el eje, ¿no? T es igual más o menos pi medio. Igualito ahora tiene. Miren. Ahí está. El F, excito el devanado yo, en este caso, el devanado beta, ¿de acuerdo? Miren ahora, la corriente va a producir esta fuerza manomotriz. Con eso calculo B, vean que es igual. Mu por F entre G, de nuevo. Ojo, y este mu es un cero, ¿de acuerdo? Porque la redundancia del cierre es muy grande, ¿de acuerdo? Ahora, miren, la redundancia, de material magnético es igual L entre mu por AB. Como este de material magnético es muy grande, tiende al infinito, dicen, por lo tanto la redundancia del material magnético es igual a, y solamente me voy a quedar con el R del entrehierro, por lo tanto, con el entrehierro nada más, ¿de acuerdo? Nada más. Pero miren, ahora miren acá, es muy grande el entrehierro, ¿no? Miren el campo. ¿De acuerdo? Por acá, como es entrehierro pequeño, el B sube. Nuevamente, de aquí tomo la componente fundamental y el efecto de un factor K de Q. ¿Y qué vamos a tener? Miren. Ahí está, igualito, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Con esto calculo el beta, me quedo con el Bm sub 1Q, el magnetizante, el componente fundamental, ¿de acuerdo? Ya. Y el efecto de un factor K de Q, miren, y miren cómo queda. Ahí está el flujo. Si yo divido este flujo concatenado, magnetizante, ¿no? Entre la corriente y alfa, miren, ¿qué vamos a tener? La inductancia, ¿no es cierto? Magnetizante. Y se va a llamar, miren, LAM. Esto, entre esto, es inductancia magnetizante. ¿De acuerdo? Se va a llamar, ¿qué va a dar? LAQ. ¿De acuerdo? LAQ. Entonces, miren, como estos son factores de corrección, ¿no? Entonces dice que para t igual a 0, el valor máximo de la inductancia magnetizante, ya, el valor máximo de la inductancia propia magnetizante y del terminal alfa se presenta cuando t igual a 0 y mínimo cuando t igual más o menos pi medio. Claro, porque KQ es menor que K sub d. Entonces, miren, para posiciones fijas como t igual a 0 o teta 0 igual a pi y pi, teta igual a pi, LD. Y para teta más o menos pi medio es igual L a cubio. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. ¿Y cómo será para una posición genérica cualquiera entre 0 y pi medio? Esta es la parte más importante. Miren. Ahí está. Ahí está. Esto fue una genialidad de alguien. En ese tiempo era criminal.
la teoría de las doble acciones. ¿Dónde?